Buenas tardes a todos los que acaban de ingresar. Bienvenidos a la sesión de asesoría de rescate de la Academia de Fisiología. En este caso, con el tema de ganglios basales y cerebelos, ¿verdad? Temas que incluyen o son parte de control motor, ¿verdad? Un tema que es medio complicado, pero está muy bonito. ¿Ah? Y espero que le entiendan a todo muy bien con nuestro gran instructor, que es Adrián Gasca. Recuerden que el chat es solo para preguntas, no pongan comentarios inadecuados, por favor. Y el instructor pues va a decidir si las lee durante la marcha o al final, ¿no? Las preguntas, ¿vale? Igual para que participen y todo eso, ¿ok? Entonces, espero que sea de su agrado esta asesoría. Nos vemos. Gasca, éxito. Sí, gracias, Edgar. Pues bienvenidos, chicos. Buenas tardes a todos ustedes. Recording in progress. A todos los asistentes, ¿no? A este día y en esta plática que pues, nos toca revisar un tema bastante interesante, muy bonito, que son ganglios basales y cerebelo. Aunque cuando hablamos de control motor, pues a veces se dejan a un lado, ¿no? Como que se le da más importancia a la parte de la corteza. Sin embargo, pues al final es un todo que debemos de estudiar completamente. Y pues después de la excelente plática y presentación que les dio el instructor Amadeo, estoy seguro de que vamos a retomar varios puntos aquí y estoy seguro de que van a tener un entendimiento mejor de cómo demonios funcionan los ganglios basales y el cerebelo. ¿Ok? Entonces me presento nuevamente, soy el instructor Adrián Gasca-Tehuintle, ya llevo aquí en la academia 2 años y medio aproximadamente y pues es un gusto, ¿no? Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente, el poder compartir pues un tema una vez más, por última vez, de hecho, dado que ya en 10º semestre ya vamos de salida de la facultad, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo importante o qué vamos a revisar hoy? Cuando el contenido de esta plática corresponde a lo siguiente, vamos a dar una introducción al control motor para que más o menos recuerden aspectos que llegamos a ver con el instructor Amadeo. Vamos a iniciar la parte de los ganglios basales, después vamos a correlacionar con clínica, importantísimo siempre, para que podamos entender adecuadamente el funcionamiento de algo, debemos entender qué sucede en alguna alteración, ¿no? Posteriormente revisaremos lo que corresponde a cerebelo y por último veremos también clínica del cerebelo, ¿ok? A lo largo de la plática tengo preparadas algunas preguntas para todos ustedes para que por favor vayan participando, vayan dejando en el chat cuando les pregunte, pues si lo saben adelante, si no, pues también, ¿no? Estamos ahorita, esta plática quiero invitarlos a que tengan la confianza de equivocarse, ¿no? Estamos para equivocarnos, ¿sí? Y para que en caso de que haya alguna duda, Adrián, esto no me quedó claro, lo explicamos de nuevo sin ningún problema, ¿va? Para tratar de que este conocimiento quede lo mejor posible. Entonces, sin más preámbulo, sí, necesito que todos y cada uno de ustedes asistentes, para ver que si estén atentos, vamos poniendo en el chat un sí, por favor. Vamos escribiendo un sí para ver que sí, que ya estamos listos para iniciar con nuestra plática. Ok, bien. Entonces, demos comienzo con la plática. Bien. Hablar de movimiento, ¿no? Como lo hemos visto en la plática previa, es entender muchas partes que forman un todo, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo del movimiento? ¿Cuál es el objetivo del sistema motor? Pues ejecutar una acción, ¿no? O dar respuesta. ¿A qué estamos dando respuesta? Pues a todas las aferencias sensitivas que están llegando a nuestro cuerpo, ¿no? Ya sea a través de propioceptores, ya sea a través de mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, ¿ok? Entonces, a través de todos estos receptores, nosotros tomamos sensaciones del medio externo y a nivel central generamos una percepción, ¿ok? Ahora, una vez que ya le damos un significado a todo eso que estamos recibiendo del ambiente, ¿sí? La parte visual, la parte auditiva, la parte vestibular, ¿sí? Una vez que tiene un significado, necesitamos evocar una respuesta, ¿ok? Por ejemplo, estamos sentados y de repente llega nuestra mamá y nos dice, oye, necesito que vayas por las tortillas, ¿no? Entonces,
La respuesta a ese estímulo auditivo, visual, estimular, lo que quieran, ¿cuál va a ser? Ok, necesito realizar esta acción. Entonces, ahí es donde empieza a ponerse en marcha toda la generación del plan motor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los eventos que van desde la decisión de moverse hasta la ejecución del movimiento? Primero, tenemos la decisión. Aquí están involucradas áreas corticales y subcorticales. ¿De qué? Pues de motivación, ¿no? Así como áreas de la corteza asociativa, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué se busca? Pues se busca un objetivo. En este caso, un ejemplo que se toma aquí es quiero tomar una pelota, ¿ok? I want the ball. Ahora, para que nosotros podamos saber cómo es que vamos a tomar esta pelota, ¿qué necesitamos? Necesitamos que llegue toda la información, ¿sí? De nuestros sentidos, la audición, la visión, ¿ok? La corteza somatosensorial, ¿sí? ¿En qué posición se encuentra nuestro cuerpo para poder realizar esa acción? ¿No? La propiocepción, usos musculares y órgano tendinoso de Golgi, ¿de qué forma se encuentran estirados? ¿Ok? ¿Y qué tensión están generando nuestros músculos en este momento que queremos realizar esa acción? ¿Ok? Todo eso, ¿sí? Se va a integrar ¿en dónde? A nivel de nuestra corteza motora, ¿ok? Área 6 y área 4. Pero una vez que inicia ahí el plan motor, no solo van a participar esto, sino que también ganglios basales y cerebelo, ¿sí? Ganglios basales le va a decir a los músculos con qué fuerza se va a realizar el movimiento para poder obtener eso, y el cerebelo nos va a ayudar a ¿qué? A la coordinación del movimiento, ¿ok? A la coordinación de los músculos necesarios para realizar esa acción. ¿Cómo vas a coordinar tus flexores y extensores del brazo, del antebrazo y de la mano? ¿Para qué? Para realizar esa simple acción de recoger una pelota. ¿Ok? Entonces, empieza el procesamiento, ¿sí? Se empieza a generar el programa motor en estas áreas, con el cerebelo, con los ganglios basales, y posteriormente ya, ahora sí, inicia el comando para moverse. ¿Sí? Ahora sí, se va a realizar. ¿Cómo? Pues a través de las vías descendentes, tanto para la musculatura distal, pero también para la musculatura axial, ¿no? Porque si queremos recoger una pelota, no es solo el mover aisladamente una extremidad, sino también vamos a realizar cierto cambio o ajuste postural en la musculatura axial, en la musculatura del cuello, en la musculatura de la espalda, a nivel lumbar. ¿Todo para qué? Para realizar esta simple función o esta ejecución del movimiento, ¿ok? Ahora, quiero que noten algo muy importante. Este procesamiento, y pongo esta animación porque me gusta mucho ejemplificarlo así, este procesamiento desde la idea hasta la ejecución del movimiento sucede en milisegundos. O sea, le estoy diciendo que prácticamente es imperceptible. ¿El qué? El que se ponga de acuerdo tu corteza con tus ganglios basales y tu cerebelo. ¿Sí? Evolutivamente, eso nos ha permitido que generar respuestas motoras más rápidas, coordinadas, con una adecuada fuerza de contracción, con un adecuado rango de movilidad. ¿Para qué? Para poder realizar una acción específica, ¿no? Tal vez sea sostener una pelota o, en este caso, pues pelear contra tu rival de toda la infancia, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, ¿cómo es que específicamente los ganglios basales y el cerebelo aportan en la generación de este programa motor a nivel de la corteza? Bien, es lo que vamos a revisar a lo largo de esta plática. Entonces, iniciamos con ganglios basales, ¿ok? Los ganglios basales, ganglios de la base, núcleos de la base, como quieran llamarlos, ¿no? Tienen distintos nombres. Bien, ¿cuál es la función general de los ganglios basales? Primero, descargan antes de iniciar los movimientos. ¿Qué significa esto? Que antes de iniciar el movimiento, los ganglios basales van a empezar el procesamiento de esa información motora para designar con qué fuerza, ¿ok? Y cómo se va a permitir el movimiento, ¿ok? Planificación y programación del movimiento, ¿ok? También interviene en procesos para convertir el pensamiento en acción. Muy importante. Regulan la intensidad de cada movimiento, que creo que haría mucho énfasis en esta parte, que es una de las cosas más importantes, ¿sí? Que no solo participan en la iniciación, sino también en la intensidad del movimiento, cómo se va a realizar, ¿ok? Y van a facilitar el inicio de programas motores que expresan movimiento y la supresión de programas motores que interfieren con el objetivo a cumplir, ¿ok? ¿Qué me acabas de decir, Adrián? Ok, en otras palabras, los ganglios basales te permiten moverte cuando quieres moverte, pero también van a ayudarte a inhibir ese movimiento cuando no quieras tenerlo,
¿ok? Entonces los ganglios basales te permiten que si tú no te quieres mover, te puedas quedar quieto, ¿sí? Evitan que tengas un espasmo o que de repente te quedaste así sentadito y de repente ya se te movió tu brazo o algo así. Por ello, las alteraciones de estos núcleos o ganglios de la base son muy evidentes. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los componentes de los ganglios basales? Primero, empezamos con el cuerpo estriado. ¿Va? El cuerpo estriado va a tener dos componentes, ¿va? O sea, el cuerpo estriado globalmente a lo que llamamos cuerpo estriado lo vamos a dividir en dos. En el núcleo caudado y en el núcleo putamen. ¿Ok? Tenemos el caudado y tenemos el putamen. El putamen prácticamente es como la base de un triángulo, ¿va? Esto en conjunto se conoce como cuerpo estriado. Ahora, posteriormente tenemos al globo pálido. El globo pálido lo vamos a dividir en dos segmentos, globo pálido externo y globo pálido interno, ¿ok? Que ya formarían como tal el vértice. Posteriormente tenemos al subtálamo o núcleo subtalámico. Y por último, pero no menos importante, está la sustancia negra o sustancia negra. Esta se encuentra a nivel del mesencéfalo. ¿Sí? Esta sustancia negra la vamos a dividir en dos, muy importante. Una pars compacta y una pars reticulata. La sustancia negra en su pars compacta es la que va a participar propiamente en el circuito de los ganglios basales. Mientras que la sustancia negra en su pars reticulata va a estar conectada a nivel de mesencéfalo con dos estructuras muy importantes en el área tectal que se conocen como colículos superiores. Ahora, ¿alguien me podría decir en el chat, ¿le suena algo colículos superiores? ¿A qué se asocia? ¿No? De acuerdo a las pláticas que hemos tenido hasta ahorita, ¿qué me puede decir? ¿Qué son los colículos superiores? ¿No? ¿O alguien tiene una idea? ¿Alguien? ¿Alguien? A la visión. Ok, muy bien. Reflejos visuales. Que a la vista. Muy bien, ¿no? Entonces veo que varios sí tienen una idea respecto a esto. Así es, los colículos superiores participan en el proceso de la vista, reflejos oculares. Por lo tanto, algo en lo que quiero hacer hincapié ahorita es que los ganglios basales no solo participan en el control de la musculatura a nivel axial y distal, bueno, proximal y distal, también van a tener injerencia en toda la parte motora de pares craneales, ¿ok? Y a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, los ganglios basales van a regular intensidades y van a regular iniciación del movimiento de todo el cuerpo, ¿va? Por eso, es importante mencionar esta parte o esta relación con los colículos superiores. Entonces, continuando. Vamos a tener también, no forma parte de los ganglios basales como tal, pero ya entra dentro de la fase final del procesamiento motor al complejo ventral anterior y ventrolateral del tálamo, ¿sí? Y por último, la corteza frontal. ¿Ok? Entonces, estos son los componentes principales, no lo olviden, y el importante aquí de la sustancia negra va a ser la pars compacta. Ahora, ¿qué neurotransmisores maneja cada uno de estos, chicos? Muy importante. ¿Por qué se conoce esto como sustancia negra? ¿Sí? Porque con tinciones de plata, ¿sí? Los productos o las sustancias que se generan en esta sección del mesencéfalo, en la sustancia negra, es la dopamina. ¿Ok? La famosísima dopamina, asociada a trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson. ¿Va? Por eso se conoce como sustancia negra. El cuerpo estriado. El cuerpo estriado globalmente va a trabajar ¿con qué? ¿Quién me puede decir? ¿Qué neurotransmisor libera el cuerpo estriado? GABA. Ok, Víctor. Glutamato, pues no, es GABA.
¿Ok? El cuerpo estriado trabaja con GABA. Y el GABA es un neurotransmisor por excelencia a nivel del sistema nervioso central. ¿De qué tipo? ¿Excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio. Muy bien. ¿Ok? Entonces, tenemos noción de neurotransmisores. Eso me alegra ver eso. ¿Ok? El globo pálido también trabaja con GABA. ¿Va? Y el subtálamo o el núcleo subtalámico va a trabajar con glutamato. ¿Ok? Glutamato sería un neurotransmisor de qué tipo a nivel del sistema nervioso central. Excitatorio. ¿Ok? Muy bien. Bien. Entonces, ¿cuáles son las conexiones de los ganglios basales? Propiamente, los ganglios basales reciben conexiones de toda la corteza, ¿ok? De toda la corteza cerebral, a través de las vías córtico-estriadas, ¿no? Recuerden, el nombre de la vía, el inicio, es el primer punto o del cual surge la vía, y el segundo nombre es hacia dónde va la vía. En este caso, todas las señales que reciben los ganglios basales llegan al cuerpo estriado. ¿Ok? Muy importante. Entonces, recibe información de dónde: la corteza frontal, parietal, temporal, insular y cingulada, ¿no? También tenemos información que llega desde el tálamo, vía tálamo estriatal, y la vía nigroestriatal, ¿no? Que es la que hablábamos respecto a la sustancia negra, pars compacta, ¿sí? Para la liberación de dopamina. ¿Ok? Entonces, los ganglios basales están conectados prácticamente con todo a nivel de áreas de asociación premotora y motora suplementaria, pero no solo esa parte de la corteza motora, sino también recibe información de áreas de asociación sensitiva. Ahora, ¿por qué es importante esto de las conexiones? Porque los ganglios basales no solo participan en el control motor, los ganglios basales están involucrados en la regulación emocional porque tienen conexiones directas con sistema límbico y también están implicados pues en la parte de reflejos oculares, ¿no? Entonces, los ganglios basales en sus alteraciones no solo se van a manifestar en qué, en la parte motora, sino también en la parte emocional, ¿va? Bien, normalmente este es el circuito que se sigue dentro de los ganglios basales. Cuerpo estriado manda su información ¿a dónde? A el globo pálido, ¿sí? Y globo pálido manda su información a núcleo subtalámico o manda información directamente al tálamo, ¿ok? En su división ventral anterior o ventrolateral. Y el tálamo posteriormente ya se conecta con la corteza frontal para ahora sí iniciar las vías descendentes motoras que van a dar lugar a la ejecución del movimiento, ¿va? Ahora, también tenemos conexión ¿con quién? Pues con la sustancia negra, ¿ok? Ya sea en su pars compacta o en su pars reticulata. Pars compacta principalmente, la pars reticulata está conectada ¿con quién? Con los colículos superiores, ¿va? Y respecto a las aferencias que reciben, pues estas prácticamente vienen desde la corteza, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? La información del movimiento se genera o la idea del movimiento se genera primero en corteza, luego se manda a ganglios basales, se hace la modulación de la intensidad de este movimiento a realizar y posteriormente ya se vuelve a regresar a corteza para ahora sí empezar las vías descendentes motoras directamente. ¿Ok? Ahora, vamos a iniciar o vamos a empezar explicando la vía directa de los ganglios basales, ¿sí? En los libros normalmente los esquemas son un poquito complicados porque ya te lo avientan todo así de golpe, ¿no? Y te dicen, esto es tónico, esto es solo cuando se activa, esto es solo cuando movimiento, no sé qué. Entonces llega a confundir un poquito. Vamos a hacerlo muy dinámico y muy sencillo, ¿ah? Para que lo entiendan completamente. Entonces, la vía directa de los ganglios basales involucra los siguientes elementos: cuerpo estriado, ¿okay? Globo pálido en su segmento interno, muy importante que se acuerden de esto, interno es de vía directa, ¿okay? Y pues, posteriormente ya la parte talámica, así como nuestra sustancia negra es la pars compacta. ¿Qué sucede aquí? Cuando ustedes están en reposo, ¿okay? Que no se quieren mover, que no tienen intención de moverse, el globo pálido interno, en su segmento interno, ¿sí? Está liberando normalmente GABA, ¿ok? Se dice que la está liberando de forma tónica,
O sea, todo el tiempo. Ahora, ¿a quién la libera o con quién se está comunicando el globo pálido en su segmento interno? Se está comunicando con el complejo talámico ventral anterior ventrolateral. ¿Por qué? Porque este complejo talámico es el que le va a decir a la corteza frontal, al área motora, hay que hacer el movimiento. Entonces, si ustedes están en reposo y no se quieren mover, inhibimos a este y por lo tanto no va a haber llegada de señales a la corteza frontal, ¿no? ¿Qué es lo que se puede observar en el esquema de la derecha? Miren, en reposo, ¿sí? En reposo el cuerpo estriado no recibe nada de información, por lo tanto, no está liberando ningún neurotransmisor. En reposo, el globo pálido, que es la neurona B, está tónicamente activo, o sea, todo el tiempo liberando. ¿Qué está liberando? GABA, que es el GABA, un neurotransmisor inhibitorio. ¿A quién se lo está liberando? A mi neurona C, que la neurona C sería el complejo ventral anterior ventrolateral del tálamo. ¿Okay? Entonces, al estar inhibiendo a este complejo del tálamo, no tengo actividad y por lo tanto en la neurona motora o en la neurona ya de la corteza motora, no voy a tener actividad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo en reposo, cuando yo no me quiero mover ni tengo la intención de moverme. ¿Va? Ahora, ¿qué sucede cuando llega la señal de movimiento? Cuando ustedes dicen, mi jefecita me acaba de mandar por las tortillas, me tengo que levantar, ¿no? Y entonces empiezan a participar todas sus áreas de asociación, toda su corteza motora y se empieza a generar el plan motor para que ustedes se vayan por las tortillas. ¿Qué empieza a suceder? Vean, rayito señalizador o rayito de que llegó el estímulo, ¿no? ¿Estímulo de qué? De tenemos que movernos. Corteza cerebral se comunica con el cuerpo estriado, ¿sí? ¿A través de qué? De glutamato. Él dice, cuerpo estriado, nos tenemos que mover, actívate, por favor. ¿Ok? Entonces, el cuerpo estriado, ¿recuerdan qué neurotransmisor libera? Póngalo en el chat. ¿Qué neurotransmisor libera? GABA, ¿no? El cuerpo estriado, alguien puso dopamina, ¿no, chicos? GABA, ¿ok? Entonces, el cuerpo estriado empieza a liberar GABA. ¿A quién le va a estar mandando la señal del GABA? Al globo pálido en su segmento interno. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? El globo pálido en su segmento interno se empieza a inhibir, ¿ok? Entonces, ¿cómo se empieza a inhibir ahora la señal? Quiero que comparen. Ahora la señal inhibitoria que está mandando al cuerpo, al tálamo, es menor, ¿no? Disminuye la señal inhibitoria y por lo tanto, ¿qué vamos a empezar a tener? Vamos a empezar a tener activación del tálamo, ¿ok? Del complejo talámico ventral anterior, ventrolateral. Y esta activación, ¿sí? Va también a activar posteriormente a la corteza frontal, a la corteza motora y por lo tanto le va a decir, oye, ya me llegó la señal para que nos movamos. Empieza el movimiento, ¿ok? Entonces, la vía directa de los ganglios basales, ¿sí? En presencia de una señal o un estímulo para el movimiento, va a ser una vía de movimiento, ¿ok? O sea, va a favorecer el movimiento del cuerpo. Vamos a ejemplificarlo ahora con esta parte de la actividad. Vean, empiezo a recibir, ¿sí? Señales de la corteza al cuerpo estriado y el cuerpo estriado ¿qué empieza? Él empieza a tener actividad del cuerpo estriado, ¿ok? ¿Actividad de qué? Pues ahora el cuerpo estriado por esta señal que le llegó empieza a liberar GABA. ¿A quién le va a mandar ese GABA? Al globo pálido en su segmento interno. Inhibimos al globo pálido en su segmento interno. Entonces estamos quitando la inhibición tónica de mi tálamo, complejo ventral anterior ventrolateral. El tálamo se empieza a activar, manda su señal de glutamato, ok, excitatoria, ¿a quién? A mi corteza frontal, mi corteza motora, y mi corteza motora se activa. ¿Esto qué significa? Se traduce en movimiento. Y si no les ha quedado lo suficientemente claro, es una ley de los signos, ¿ok? Menos, cuerpo estriado, menos, ¿ok? Neurotransmisión inhibitorio, por menos, globo pálido en su segmento interno, ¿ok? Neurotransmisión inhibitorio, es igual a más, ¿ok? Al yo inhibir al que inhibe, ¿sí? Cuando yo estoy inhibiendo al globo pálido en su segmento interno, que también me está inhibiendo, ¿qué voy a tener? Voy a tener activación.
y la activación se traduce en movimiento. ¿Ok? De esta parte, ¿queda alguna duda? ¿Se entiende la vía directa de los ganglios basales? ¿Todo bien? Ok, ¿no? Entonces esta es vía directa. Ahora ustedes pensarán, oye Adrián, ¿y la sustancia inhibida pars compacta para qué me la pusiste aquí? Ah, ok. Tenemos receptores en la vía directa, receptores D1, ¿ok? Estos receptores D1 o dopaminérgicos 1 son acoplados a proteína GS, G-estimulante, que prácticamente lo que hacen es incrementar la actividad del cuerpo estriado. Si yo incremento la actividad del cuerpo estriado, incremento la liberación ¿de qué? De GABA, ¿ok? Entonces, inhibo aún más al globo pálido en su segmento interno y al inhibirlo aún más, ¿qué voy a estar generando? ¿Sí? Voy a estar permitiendo mayor movimiento, ¿ok? Entonces, de entrada, vamos viendo la función de la dopamina en cuanto al circuito de los ganglios basales, que ¿cuál es? Permitir el movimiento, ¿va? Pero ahora, yo siempre lo he dicho, ¿no? O lo comento en estas asesorías de fisiología. El cuerpo humano es muy listo y muy sabio. Si tenemos un sistema que nos permite generar algo, un sistema excitatorio, ¿no? Un sistema que en este caso nos permite el movimiento, necesitamos una contraparte que reguladora, ¿no? Un sistema de retroalimentación, ¿sí? ¿Para qué? Para que ni muy, ni muy poquito. ¿Ok? Para tratar de mantener un equilibrio, que es el papel de la vía indirecta. ¿Ok? Si ya tenemos una vía que me permite el movimiento, cuando se recibe la señal, voy a tener una vía que me ayude a modular ese movimiento. ¿Sí? Si solo tuviéramos la vía directa, solo tendríamos movimiento y sería un movimiento descontrolado. ¿Ok? Entonces, vean. Vía indirecta. La vía indirecta es lo que está dentro del recuadro rosa que pueden ver aquí. ¿Okay? La vía directa es lo que está fuera del recuadro. La vía indirecta llega a ser un poquito más compleja, pero no se preocupen, la vamos a explicar de forma sencilla. Vean, el cuerpo estriado, ¿sí? Caudado putamen, también va a tener neuronas que conecten ¿con qué? Con el globo pálido en su segmento externo. ¿Va? Ahora, este globo pálido en su segmento externo, perteneciente a la vía indirecta, no se vayan a confundir entre el interno y el externo, ¿qué está haciendo? Tónicamente, o sea, todo el tiempo está liberando GABA hacia el núcleo subtalámico. ¿Ok? ¿Qué función tiene el núcleo subtalámico? El núcleo subtalámico tiene una función de o activo al globo pálido en su segmento interno. Voy a tener un incremento en la inhibición que está ejerciendo el globo pálido en su segmento interno sobre el complejo talámico, ¿no? Y por lo tanto voy a tener, ¿sí?, una disminución en el movimiento o mayor dificultad en la iniciación del movimiento. ¿Ok? Entonces, esto es en reposo, chicos. ¿Ok? En reposo, tónicamente, el globo pálido segmento externo está inhibiendo al núcleo subtalámico. ¿Va? ¿Qué sucede cuando llega nuestro rayito de estímulo, nuestra señal? ¿Qué sucede cuando llega nuestro estímulo o nuestra señal a corteza cerebral de, oye, tenemos que movernos? Se da la activación de las dos vías al mismo tiempo. Pero vamos ahora a checar individualmente la vía indirecta. La corteza cerebral le manda su señal que excitatoria al cuerpo estriado, glutamato. Le dice, cuerpo estriado, te tienes que activar. ¿Va? El cuerpo estriado en la vía indirecta, ¿qué hace? También libera GABA. ¿Ok? Entonces, el GABA actúa también sobre el globo pálido en su segmento externo. Inhibe al globo pálido en su segmento externo y por lo tanto va a disminuir la señal inhibitoria que tenemos sobre el núcleo subtalámico. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? El núcleo subtalámico se va a empezar a activar. ¿Ok? Va a empezar a mandarle señales activatorias ¿a quién? Al globo pálido en su segmento interno. Y por lo tanto, al mandar esas señales activatorias, ¿sí?, el globo pálido en su segmento interno libera GABA
hacia el tálamo y por lo tanto disminuye el movimiento, ¿va? Entonces, la vía indirecta de los ganglios basales es una vía de inhibición del movimiento, ¿ok? Mientras que la vía directa es una vía que promueve o facilita el movimiento. Se activa el cuerpo estriado libera GABA directamente sobre el globo pálido, su segmento interno, y el globo pálido, al estarse inhibiendo, disminuye la inhibición sobre el tálamo y por lo tanto tenemos activación, ¿ok? Por la vía directa. Entonces, oye Adrián, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué si se activan las dos al mismo tiempo? ¿Por qué estamos teniendo por qué podemos tener movimientos, no? No se contrarrestan entre sí o así. Aquí sucede la magia de la dopamina, ¿ok? Tú puedes tener un circuito de los ganglios basales totalmente íntegro, pero sin dopamina no vas a tener un movimiento o este movimiento va a verse muy limitado. ¿Por qué? Vamos a verlo. La sustancia en su pars compacta libera dopamina, ¿no? La vía directa utiliza receptores D1, ¿ok? G estimulante. Pero la vía indirecta utiliza receptores D2, que están acoplados a una proteína G inhibitoria, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el efecto global de la dopamina sobre la vía indirecta y la directa? La dopamina incrementa la vía directa, ¿ok? Vía directa está incrementada por la dopamina, ¿sí? Porque es una proteína G estimulante, incrementa las concentraciones de AMP cíclico, mientras que la vía indirecta se ve disminuida por la dopamina, ¿ok? Por la activación de receptores D2 que me generan disminución de la adenilato ciclasa y por lo tanto el AMP cíclico. Entonces, ¿cuál es el efecto global de la dopamina? El efecto global de la dopamina va a ser permitir el movimiento, ¿ok? Sin dopamina, ¿sí? Va a ser muy difícil el generar la iniciación de movimiento. ¿Por qué? Porque al no estarse estimulando estos receptores D1 y D2, al no estar inhibiendo la indirecta y facilitando la directa, va a costar más la iniciación del movimiento. ¿Cómo se llama el trastorno o la alteración donde no tenemos íntegra la producción de dopamina o está deficiente? Parkinson, ¿no? Entonces, quiero invitarlos en este momento a que piensen, ¿han visto algún video de una persona con Parkinson? ¿O cómo camina una persona con Parkinson? ¿Cómo es el movimiento de una persona con Parkinson? Más o menos váyanlo pensando, ¿ok? Ahora tenemos una última vía, ¿no? Que no es menos importante, pero pues también va a participar aquí, que es la vía hiperdirecta, ¿ok? La vía hiperdirecta es una conexión directa desde corteza cerebral al núcleo subtalámico y es una vía inhibitoria también. ¿Por qué inhibitoria? La corteza cerebral incrementa la excitación del núcleo subtalámico, se libera glutamato hacia el globo pálido en su segmento interno, incrementa la actividad del globo pálido en su segmento interno, incrementa la liberación de GABA y por lo tanto vamos a tener inhibición del complejo talámico y por lo tanto inhibición del movimiento. ¿Ok? Esa es la vía hiperdirecta. Entonces, chicos, la dopamina, ¿para qué me sirve teniendo unos ganglios basales íntegros? Para permitir la iniciación del movimiento, para facilitar el movimiento. ¿Ok? ¿Qué movimiento? Pues cualquiera, ¿no? En este caso, pues necesitamos un movimiento rítmico, necesitamos una adecuada fuerza, ¿sí? En el movimiento que se genera. Sin dopamina no podríamos hacer esto, ¿ok? Y si les preguntan, pues recuerden, es una disminución de la vía indirecta y una activación o incremento de la vía directa, ¿va? ¿Queda alguna duda de la vía indirecta o la vía hiperdirecta? La vía hiperdirecta única y sencillamente es una conexión directa de la corteza al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico incrementa la actividad del globo pálido en su segmento interno, ¿sí? Por lo tanto, al incrementar esta actividad, incrementa la inhibición sobre el tálamo y disminuye el movimiento. Esa es la hiperdirecta. ¿Queda alguna duda aparte de esto?
¿Vamos claros? Ok. Entonces, ¿sí? Prácticamente lo que revisamos es esto. ¿Va? Tenemos inhibición tónica, ¿sí? Inhibición tónica del globo pálido, tanto en su segmento interno como en su segmento externo. Sin embargo, cuando se activan, ¿ok? Cuando se llega la señal a la corteza cerebral, tenemos la activación de la vía directa y la indirecta, ¿sí? Ambas se contrarrestan. ¿Qué es lo que nos ayuda a que predomine el movimiento? ¿Sí? A modular este movimiento, pues la presencia de la dopamina, ¿ok? A través de la sustancia negra en su pars compacta. Ahora, tenemos otros circuitos de los ganglios basales, los que les mencionaba. Tenemos el circuito límbico, que nos ayuda para la regulación de las emociones. Tenemos el circuito cognitivo, ¿okay? Para la cognición propiamente dicho. Y tenemos el circuito oculomotor. Entonces, una alteración en los ganglios basales no solo se va a manifestar en alteraciones motoras, también vamos a tener manifestaciones límbicas, cognitivas y oculomotoras. A veces se llegan a confundir un poco las alteraciones del cerebelo con las de los ganglios basales. Y vamos a tratar de hacer hincapié en eso para que ustedes aprendan a diferenciar cuándo podría estar alterado cerebelo o cuándo la alteración podría ser de origen de ganglios basales. Entonces, pasemos con las alteraciones de los ganglios basales. Primero tenemos las alteraciones o manifestaciones hipocinéticas, una disminución del movimiento. Tenemos la asinesia, ¿sí? Que puede ser la dificultad para iniciar un movimiento o la disminución espontánea del mismo. Quiero que noten a esta persona, ¿ok? Tiene dificultad ¿para qué? Para girar, para dar una vuelta. Vean cómo levanta los pies, casi no puede levantar los pies. Esto porque es, no porque no tenga fuerza en sus piernas, sino que la señal que se está mandando desde ganglios basales, ¿sí? No se está modulando adecuadamente la fuerza para realizar el movimiento y por lo tanto es lento, es torpe. Bradicinesia pues va a ser como tal una lentitud en el movimiento. Quiero que vean el caminar de esta persona. Es un caminar tambaleante, ¿ok? Es muy despacio y lo mismo, casi no despega los pies del suelo, ¿va? Estas son hipocinéticas. Ahora tenemos las alteraciones hipercinéticas, un exceso del movimiento, ¿sí? Quiero que vayan pensando con qué vía se podría relacionar la alteración en cuanto a la hipocinética o las alteraciones hipercinéticas. Entonces, acá vamos a tener tres. Tenemos la atetosis, el balismo y la corea. Primero, la atetosis hace referencia a un daño en el núcleo lenticular. El núcleo lenticular, así como el cuerpo estriado, es un núcleo formado por el putamen y el globo pálido, ¿va? Para que no se confundan. La atetosis son movimientos, ¿ok? Rápidos. Bueno, van a ser movimientos lentos, perdón, involuntarios. Todas las alteraciones de ganglios basales van a ser movimientos involuntarios. ¿Sí? Esta persona, si quisiera dejar su mano quieta sobre una mesa, no va a poder. Son movimientos no estereotipados, sin intención, ¿sí? Y en este caso la atetosis se relaciona sobre todo con movimientos como de escritura, ¿ah? Y tiene propensión a afectar la extremidad superior. Después tenemos el balismo. El balismo van a ser movimientos rápidos, involuntarios, no estereotipados, ¿okay? También sin propósito o que sin intención se les llama, que se puede relacionar con movimiento, ya sea de la mitad del cuerpo, en este caso es un hemibalismo, porque vean, la mitad corporal derecha es la que está haciendo, o es la que está afectada. La mitad corporal izquierda sí tiene un adecuado control y sí la puede mantener en reposo, pero acá tiene movimientos incontrolados. Esto va en relación con los núcleos subtalámicos. Por último tenemos la corea. La corea se relacionaba anteriormente o antiguamente con niños danzantes, niños bailando. Si ustedes buscan una imagen así como de Corea de Huntington, antigua, les va a salir un dibujito como de un niño como que en una posición de baile. Y la corea, pues es una afectación directamente al cuerpo estriado, vean. Estos niños, sobre todo se relaciona son trastornos congénitos, se relaciona pues movimientos de baile, no pueden estar quietos, ¿sí? Y pues son involuntarios y fuertes. Obviamente esto al final del día pues les duele en sus músculos. ¿Por qué? Pues por las contracciones constantes que tienen. ¿Ok? Entonces, pasando a la enfermedad de Parkinson directamente, ¿qué sucede aquí? Este es un trastorno hipocinético. Prácticamente no hay dopamina.
¿Ah? Al no haber dopamina van a suceder dos cosas. La vía directa va a estar disminuida. ¿Se acuerdan qué nos permitía la vía directa? El movimiento. Al estar disminuida, el globo pálido en su segmento interno no se va a estar inhibiendo adecuadamente cuando tengamos la intención de movernos y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Va a haber un incremento de la inhibición tónica. ¿Cómo se interpreta esto? A que a la persona le va a costar más la iniciación del movimiento. ¿Ok? Por eso, las alteraciones hipocinéticas se ven así, como que caminan despacito, les cuesta moverse. ¿Por qué? Disminución de la directa. Ahora, vamos a tener un incremento de la vía indirecta. ¿Por qué? Porque acuérdense que los receptores D2 en la vía indirecta nos ayudaban a la inhibición de esta vía. Al no tener estos receptores, está incrementada la vía indirecta, ¿ok? Y por lo tanto, el núcleo subtalámico se está inhibiendo menos. ¿Y se acuerdan qué hacía el núcleo subtalámico? El núcleo subtalámico activaba al globo pálido en su segmento interno, ¿sí? Entonces, sin dopamina, todavía añadiéndole al hecho de que no tenemos vía directa adecuada, el núcleo subtalámico está inhibiendo de más, perdón, el núcleo subtalámico está excitando de más al globo pálido en su segmento interno y por lo tanto se está inhibiendo muchísimo el movimiento. ¿Okay? Está disminuida la excitación de la corteza frontal. ¿Va? ¿Todo por qué? Porque no hay dopamina. Entonces, ¿qué síntomas da esta alteración, esta enfermedad de Parkinson? Hay un temblor, ojo, que no es un temblor de intención, es un temblor ya todo el tiempo. ¿Sí? Se afecta la escritura manual, hay una pérdida del olfato, ¿sí? También tenemos constipación, problemas para dormir, tenemos una cara como inexpresiva, ¿sí? Tenemos voz suave o una voz pues, difícil de escuchar, muy bajita, e incluso también tenemos alteraciones en la postura. Ahora, chicos, por puro razonamiento y pura lógica, siempre para la fisio utilicen la lógica, ¿no? Yo les dije, los ganglios basales no solo participan en la modulación del movimiento de las extremidades, participan en la modulación y en la intensidad e iniciación del movimiento de todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo nos explicaríamos la alteración, por ejemplo, en la expresión facial? No se está regulando la vía córtico-nuclear, ¿ok? Que va desde la corteza hacia los núcleos del tronco encefálico de los pares craneales motores. En este caso, el par craneal 7, por ejemplo, ¿no? Al no estarse regulando la intensidad de la actividad motora del par craneal 7 facial para la expresión, por eso vamos a tener alteraciones en la expresión. Por ejemplo, con el habla y la voz, también alteración en par craneal, ¿sí? No está llegando a una adecuada intensidad motora y por eso no se va a poder generar con adecuada intensidad la voz. ¿Qué sucede aquí con la postura? Por ejemplo, no tenemos una adecuada regulación de la intensidad de la contracción de la musculatura axial y de la postura. Por lo tanto, pues vamos a tener esta alteración en la postura. Y las pérdidas, por ejemplo, del olfato van relacionadas con el circuito límbico, ¿no? Mientras que la parte, por ejemplo, de problemas al dormir o la fatiga, pues va relacionado con el circuito cognitivo. Entonces, una disminución de la dopamina, ¿sí? Que es lo que sucede en la enfermedad de Parkinson, tiene consecuencias en todo el cuerpo. Que ahora ustedes ya pueden explicarse o ya pueden explicarle a alguien más cuando les pregunten, ¿no? Oye, pues que los basales son motores, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con que la persona no pueda hablar bien o que tenga problemas para dormir? Porque ganglios basales no solo participa con eso, sino tiene relación con otras vías y núcleos. Corea de Huntington. Aquí tenemos la contraparte que es una alteración hipercinética. Aquí, ¿qué sucede? La vía indirecta está degenerada. La vía indirecta. ¿Sí? Y la vía indirecta me sirve ¿para qué? Para la inhibición del movimiento. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un incremento en la inhibición, ¿sí? Del núcleo subtalámico y un incremento en la inhibición del globo pálido en su segmento interno. Entonces, si incrementa la inhibición del globo pálido en su segmento interno, vamos a tener menor inhibición tónica y esto es importante porque acuérdense que el globo pálido en su segmento interno, en estado de reposo, o sea, cuando no tiene la intención de moverse,
tiene que estar liberando tónicamente GABA para así no tener espasmos, para no tener movimientos que no querramos, movimientos involuntarios. Cuando incluso en reposo, ¿okay?, no se está regulando o no se está liberando adecuado la cantidad de GABA suficiente desde el globo pálido en su segmento interno al tálamo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un movimiento descontrolado, un movimiento involuntario. ¿Ok? ¿Por qué? Pues en este caso se explica por degeneración de la vía indirecta. ¿Va? Y bien, los movimientos son... y ojo, quiero que noten mucho esto. Los movimientos no solo son a nivel de extremidades. Vean su cara. También tiene fasciculaciones y expresiones anómalas. ¿Por qué? Pues por esta relación también con pares craneales, ¿no? Para la modulación de el movimiento. Ok. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, ojo. La corteza cerebral se va a comunicar con glutamato al cuerpo estriado para activar las dos vías desde el cuerpo estriado. ¿Sí? El cuerpo estriado es el que libera GABA. ¿Ok? ¿Cuál es a grandes rasgos la única diferencia entre vía indirecta y vía directa? La participación del núcleo subtalámico en la vía indirecta. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda de hipercinéticos? Nuevamente, aquí, ¿qué está sucediendo? El globo pálido en el segmento interno no funciona bien. Hipercinética indirecta. Hipercinéticas son, sí, como su nombre lo dice, hipercinética, o sea, hace referencia al movimiento. Hay un exceso en el movimiento. Ojo, la hipocinética más que nada va en relación con la dopamina. ¿Ok? No tanto, y la dopamina, pues, como les mencionaba, activa vía directa y disminuye vía indirecta. Si tú ya sabes que la vía directa favorece el movimiento y que la vía indirecta lo inhibe, ¿no? Pues si no tienes dopamina, prácticamente por eso no tienes un adecuado movimiento. Y aquí, pues, acá lo que está sucediendo en el hipercinético es que pierdes la parte contrarreguladora de la vía directa, ¿no? Y por eso tienes demasiada vía directa, por lo tanto, mucho movimiento. Ok, entonces, continuemos. Ahora vamos a hablar del cerebelo, ¿no? Espero que haya quedado claro hasta ahorita que ganglios basales participan en la iniciación del movimiento voluntario, ¿sí? Y la facilitación de este movimiento, así como la modulación de la intensidad del movimiento. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué hace el cerebelo? Bueno, el cerebelo a grandes rasgos es un perfecto coordinador. ¿Coordinador de qué? De toda la parte sensitiva y motora. Sensitiva en específico ¿de qué? De la propiocepción. Prácticamente el cerebelo lo que hace es recibe una copia de cómo están posicionados todos los músculos de tu cuerpo y la compara con el plan motor que le está llegando desde corteza. ¿Para qué? Para que así puedas ejecutar movimientos finos y rápidos, ¿sí? En un tiempo más rápido, más agilizado. ¿Va? Está oscureciendo. Ok. Entonces, si tienen dudas, váyanlas dejando y las vamos respondiendo ahorita en un ratito. ¿Va? Vamos a iniciar rápidamente con cerebelo. ¿Cuál es su función general? Ordena las actividades motoras, o sea, ordena en el sentido de ordena de qué forma se va a realizar la contracción, relajación de los músculos para las actividades o la acción que se quiera llegar a realizar. Verifica información sensitiva para ajustes de corrección motora. Información sensitiva de dónde específica o prácticamente de dónde, de vías propioceptivas. Planifica con anticipación los movimientos, organiza e inicia movimientos rápidos y también memoriza y corrige nuevos movimientos. El cerebelo es nuestro centro por excelencia de aprendizaje motor, ¿ok? Cuando tú tomas una guitarra y quieres empezar a tocar,
¿no? Y quieres empezar a tocar como Slash, por ejemplo, el primer día, esto va a ser imposible. Pero si tú empiezas a practicar, poco a poco el cerebelo en este aprendizaje y en esta coordinación, ¿sí? Va a empezar a generar nuevos planes motores, ¿sí? Y gracias a la neuroplasticidad va a empezar a procesar más rápido la información sensitiva con la motora. ¿Para qué? Mejorar la coordinación, mejorar la digitación de los trastes, tu velocidad en dedos con respecto de la mano izquierda con respecto a la mano derecha. ¿Okay? Entonces el cerebelo nos ayuda mucho para eso, para el aprendizaje motor, ¿no? Eso es un ejemplo nada más con las dos manos para una guitarra. Pero veámoslo ahora, por ejemplo, al correr o un portero de fútbol, ¿no? Un portero de fútbol, ¿qué necesita? Necesita una adecuada coordinación entre sus estímulos visuales, vestibulares y auditivos, junto con los estímulos propioceptivos de posición del cuerpo, y esa coordinación regularla o darla ¿con quién? Con respecto al plan motor que se va a generar para poder, no sé, ya viste que va o viene un balón a tu portería. Ay, ¿sigue en la diapositiva que se llama cerebelo? O sea, ¿en qué diapositiva está? ¿No? ¿Veas cambió? ¿Ya? ¿Ya cambió? ¿Está en funciones? Ok, avísenme. Vale, entonces, estamos en funciones, ¿sí? Y les mencionaba, en un portero, por ejemplo, tenemos que coordinar la parte sensitiva con la parte motora. ¿Para qué? Viene un balón en camino, necesitas realizar una tajada, pues el cerebro nos ayuda como que a ese procesamiento y a esa coordinación. Y por eso sus alteraciones son muy evidentes, aunque se pueden llegar a confundir también con ganglios basales. Entonces, rápidamente con respecto a la anatomofisiología, ¿qué nos interesa a nosotros saber del cerebro? No nos interesa conocer pues, todas sus divisiones y sus partes y relaciones y eso. No, vámonos con lo sencillo. Tenemos 3 divisiones principales del cerebelo que vamos a estudiar en este momento. Desde lo más arcaico a lo más actual, evolutivamente hablando, primero tenemos al vestíbulo cerebelo, formado por el lóbulo flóculo nodular, o sea, el nódulo y el flóculo, ¿no? Ahora, chicos, por pura lógica, y de acuerdo al nombre, se llama vestíbulo cerebelo, ¿de dónde creen que recibe la información? A ver, veo el chat. ¿De dónde recibe la información el vestíbulo cerebelo? Del sistema vestibular, ¿no? Del sistema que controla la postura corporal y el equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es lo más antiguo, evolutivamente hablando. Posteriormente tenemos al espino cerebelo, formado por el vermis, ¿ok? Y el paravermis, ¿ok? O sea, las porciones contiguas al vermis. Este espino cerebelo, sobre todo, trabaja en relación con las extremidades, ¿va? Y músculos distales. Y por último, tenemos al cerebro cerebelo, que va a estar conformado por los hemisferios laterales del cerebelo. El cerebro cerebelo es lo más actual y técnicamente solo recibe información a partir de la corteza cerebral. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Entonces tenemos estas 3 divisiones funcionales principalmente. Y también tenemos un homúnculo motor, ¿sí? Así como lo tenemos a nivel de corteza somatosensorial y corteza motora, pues aquí también vamos a tener un homúnculo de acuerdo a los sitios a través de los cuales recibe la información nuestro cerebelo, ¿no? ¿Qué quiero que noten aquí? El vermis prácticamente recibe la información de la musculatura axial, o sea, musculatura de la postura, mientras que los hemisferios laterales sobre todo van en relación, ¿sí? No tanto que reciban la información, sino que van a ayudar a regular o controlar, ¿sí? La planificación motora ¿de qué? De extremidades principalmente. ¿Ok? Ahorita hacemos hincapié en eso. Vean, entonces, sabemos que nuestro cerebelo se encuentra en el tronco encefálico, ¿sí? Aproximadamente en el puente, y está unido a través de los pedúnculos cerebelosos. Tenemos el pedúnculo superior, medio e inferior. Estos pedúnculos
¿Se les está trabando el pase de diapositivas? A una persona se le trabó, Valga, pero creo que es un hecho aislado. Entonces, Ay, no. Varios están yo diciendo. lo veo bien, la verdad. A ver, no me espanten, chicos. Si se traba. Vamos a compartir de nuevo, a ver si mejora. Si quieres, apaga tu cámara porque creo que es el internet, porque de repente Ok. también se ve No, borroso. a ver, un favor. Ahorita, ¿cómo están viendo la pantalla? Ah, el cuadrito negro, perdón, el cuadrito negro es el chat, ¿ok? Es cuando lo abro. Ahorita, ¿cómo ven la pantalla? ¿La ven completa o se Sí, ve recortada? se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Vale, entonces espero que con esto que hice, pues ya haya mejorado. Ahorita me informan, por favor, si llegan a tener algún problema con la visualización. ¿Ok? Entonces, aquí, borrosa, ¿a todos se les ve borrosa? ¿O solo es por el... No, ha de ser tu conexión de internet. Ya. Pero bueno, entonces, ¿acá qué sucede? ¿O qué nos interesa también destacar con respecto a el cerebelo? Tenemos unos núcleos, se conocen como núcleos profundos del cerebelo, ¿sí? Núcleos profundos, que van a ir, o los vamos a numerar de medial a, desde el medial a lateral, ¿ok? Y estos núcleos van a estar en relación con las divisiones funcionales que ya hemos mencionado, ¿ok? El núcleo del fastigio es el más medial. Después tenemos el núcleo interpósito y por último tenemos el núcleo dentado. Ahora, importante, el núcleo interpósito se va a dividir en dos, ¿ok? Tenemos el núcleo globoso y el núcleo emboliforme, ¿ok? Va a dividirse en dos, globoso y emboliforme, pero estos dos en conjunto se conocen como núcleo interpósito, ¿va? Ahora, cada uno de estos va a estar en relación con una división funcional del cerebelo, ¿no? El núcleo del fastigio, ¿sí? Va a ir relacionado en parte con el vestíbulo cerebelo, aunque el vestíbulo cerebelo participa más con el lóbulo flóculo nodular, ¿ok? Que prácticamente no se encuentra pues en esta porción, sino se encuentra abajito. Aún así, es importante hacer esta aclaración. Entonces, vean, tenemos nuestro vestíbulo cerebelo que participa junto con el fastigio, que es el núcleo más medial, ¿ok? Tenemos nuestro espinocerebelo que va a participar en conjunto con el núcleo interpósito, globoso emboliforme, y por último, el más evolucionado, que es el cerebrocerebelo, que va a estar participando con el núcleo dentado, el más lateral, ¿ok? Ay, se me trabó esto, perdón. Ok, entonces, ¿en qué diapositiva están, chicos? ¿Estamos en la de organización de la corteza? Excelente. Hablando de la corteza o de la organización de la corteza, aquí vamos a hacer la distinción de tres capas. ¿Ok? Primero tenemos la capa más externa, es la capa molecular. En esta capa tenemos células estrelladas, ¿ok? Que son células inhibidoras principalmente. Y tenemos las células en cesto, también inhibidoras. ¿Ok? En la capa media tenemos células de Purkinje, ¿sí? Mientras que en la capa granular o la más profunda tenemos las células granulosas, las células de Golgi y las células en cepillo. ¿Ok? Ahora, cuando se hace referencia al sitio donde están estas células, sobre todo se toma en cuenta el soma, ¿ok? El cuerpo de la célula o el cuerpo de la neurona. El sitio donde estén sus dendritas va a variar. Por ejemplo, las células de Purkinje, a pesar de que está el soma en la segunda capa, la capa de células de Purkinje, ¿sí? Van a tener sus dendritas en la capa molecular y sus axones se van a extender hasta los núcleos cerebelosos profundos, ¿va? Ahora, aquí también entran o participan dos tipos de fibras, ¿ok? Dos tipos de, digámoslo así, vías a través de las cuales recibe la información del cerebelo, que son las fibras trepadoras y las fibras musgosas. O sea, las fibras trepadoras y musgosas, ¿qué van a hacer? Van a llevar la información desde todo el cuerpo al cerebelo,
¿ok? Las vías a partir de las cuales surgen estas fibras trepadoras y musgosas, pues van a ser distintas. Ahorita lo vamos a explicar. Este circuito, ¿ok? De corteza y luego los axones que van hacia los núcleos profundos, nos ayudan también a generar excitación, pero también inhibición en caso dado. Ahorita lo vamos a explicar mejor para que lo entiendan. Entonces, vean, aprovechando que ya estamos con esto de la corteza. ¿Cómo funciona el circuito intercelular en la corteza? Vean, las aferencias, o sea, la información sensitiva que llega al cerebelo, va a llegar ya sea por fibras trepadoras, ¿sí? Que estas fibras trepadoras son exclusivas de aferencias desde la oliva inferior, y por fibras musgosas. Las fibras musgosas ya van a transportar toda la información que viene de las vías espinocerebelosas, de todo el resto de vías aferentes. ¿Ok? Ahora, estas fibras van a llegar a dos sitios. Primero, van a llegar a las células nucleares profundas, ¿ok? Las células del núcleo del fastigio, del núcleo interpósito, del núcleo dentado, ¿sí? Pero también van a llegar o van a mandar información ¿a dónde? A las dendritas de las células de Purkinje, que se encuentran en la capa más externa, la capa molecular. Entonces aquí, ¿qué vamos a generar con esto? Se forma un circuito de retroalimentación. La llegada de estas señales a los núcleos es una señal excitatoria, pero cuando yo excito también a las fibras de Purkinje, estas células de Purkinje van a mandar señales inhibitorias a estas mismas células nucleares profundas. Con esto, ¿qué estoy consiguiendo yo? Una modulación de la información que llega al cerebelo. ¿Ok? O sea, llegan estímulos excitatorios a los núcleos, sí, pero también gracias a esta conexión con las dendritas de las fibras de Purkinje o de las células de Purkinje, voy a tener también llegada de estímulos inhibitorios a mis células nucleares profundas. ¿Ok? Por lo tanto, tengo señales activadoras, pero también señales inhibitorias. De esa forma se empieza a procesar también la información, tanto sensitiva como motora, a nivel de cerebelo, ¿sí? Y así, si tenemos activación, también vamos a tener una modulación, inhibición contrarreguladora. ¿Okay? Y prácticamente, ¿qué es lo que hace el cerebelo con esto? Nuestro cerebelo es un perfecto comparador. ¿Okay? Compara la posición de los músculos, ¿okay? Que esta información le llega a través de las vías propioceptivas, ¿sí? Y compara la información sensitiva. Compara la información visual, auditiva, vestibular, de la corteza somatosensorial. Y con esta comparación lo que hace el cerebelo es un constante chequeo y un constante palomeo de, ok, ¿te quieres mover así? Va, yo ya tengo la posición exacta de tus músculos para que te muevas así. Vamos a compararlo todo el tiempo para que si yo quiero mover mi brazo para tomar algo, ese movimiento sea fino, ni que no suceda uno que te pases, ¿ok? O que te falte para realizar ese movimiento. ¿Va? Entonces, así funciona la corteza de nuestro cerebelo, a grandes rasgos. ¿De dónde recibe la información el cerebelo? La información va a entrar principalmente por dos sitios. El pedúnculo cerebeloso medio, ¿ok? Y el pedúnculo cerebeloso inferior. Vean, la información que llega desde la médula espinal a través de las vías espinocerebelosas y que llega también de los núcleos vestibulares, así como de la oliva inferior, va a llegar a través del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, toda la información que viene desde mi médula espinal, que recoge la propiocepción de mis músculos, órgano tendinoso de Golgi, oso muscular, va a llegar a través del pedúnculo cerebeloso inferior, junto con la información vestibular del equilibrio. ¿Ok? Y el pedúnculo cerebeloso medio recibe la información de los núcleos pontinos principalmente. ¿Ok? Entonces tenemos muchos fascículos, ¿sí? Que van hacia el cerebelo. En este caso, por mencionar algunos, el espino cerebeloso dorsal, ventral, ponto cerebeloso, vestíbulo cerebeloso, olivo cerebeloso, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, ¿qué es importante y qué quiero que entiendan? Que el cerebelo recibe información
tanto de arriba, o sea, de la corteza, pero también de abajo, o sea, de todo el cuerpo. ¿Ok? Esas son las vías aferentes. Una vez que llega la información, se da este circuito intercelular en la corteza para comunicar núcleos profundos con la información que está llegando, ¿sí? Y después que se da el procesado de esta información de acuerdo a la función específica de cada núcleo, ya se manda la respuesta, ¿ok? La coordinación. Vías eferentes. Las vías eferentes, ¿sí? En este caso, van en relación con el pedúnculo cerebeloso superior y también con el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ok? Aquí prácticamente, ¿qué sucede? Una vez que la información ya se procesa o ya se da esta llegada de información de corteza con núcleos profundos del cerebelo, ¿sí? Sale la información y ya sea que, bueno, principalmente se van a mandar información excitatoria, ¿a dónde? A sitios o a núcleos que estén en el tronco encefálico. Núcleo rojo, formación reticular del mesencéfalo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el fascículo fastigio reticular, núcleos del fastigio propiamente, ¿sí? Pues mucha información, ¿ok? Entonces, todo esto, ¿para qué? Para ahora sí que se dé o se lleve a cabo la respuesta, una vez que se procesa la información a nivel del cerebelo, o que se da esta comparación de la que les he estado hablando durante este tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a estudiar las divisiones funcionales del cerebelo, ya para que me entiendan mejor con esto y no se mareen tanto. Primero, vestíbulo cerebelo, el más antiguo. Este recibe información, o sea, aferentes ¿de dónde? Canales semicirculares y órganos otolíticos, ¿ok? Vestíbulo cerebelo, sistema vestibular, ¿no? Sistema vestibular, pues vamos a tener a los órganos otolíticos, ¿ok? El sáculo, el utrículo y los canales semicirculares, ¿no? Entonces, esta información va a llegar primero a los núcleos vestibulares que se encuentran en el tronco encefálico y a partir de estos núcleos vestibulares, que es el superior, lateral, medial e inferior, se va a mandar la información ¿a dónde? Al lóbulo flóculo nodular, que acá tenemos el nódulo, por ejemplo, y también se va a mandar la información al núcleo del fastigio, el que se encuentra más medial, ¿sí? Acá también llega información de ¿qué? Aferencias visuales de núcleos pretectales, como por ejemplo, núcleos coliculares. ¿Okay? Entonces, ¿acá qué estamos haciendo? Para la coordinación de los reflejos óculo-cervicales, ¿ok? Y los reflejos también óculo-vestibulares, en nuestro cerebelo nos va a estar ayudando a integrar la información visual con la información vestibular para coordinar adecuadamente ¿qué? Lo que llega desde los ojos y lo que llega desde el sistema vestibular. ¿Dónde se integra esta información? En el núcleo del fastigio y en el lóbulo flóculo nodular. ¿Ok? Se integra información visual, vestibular, para estabilizar ¿qué? O sea, ¿cuál va a ser el propósito de esta división? Estabilizar mirada, marcha y postura, porque si ustedes recuerdan, la división vestibular o el vestíbulo como tal nos ayuda ¿a qué? A regular la postura corporal. ¿Ok? Desde la musculatura del cuello, la musculatura torácica superior, pero también la musculatura lumbar, ¿va? Entonces, ¿qué va a suceder?